Dormí en un asilo abandonado y esto es lo que grabé. Capítulo 1. La llegada. El Toyota Corolla de Marcos ronroneaba por la carretera serpenteante mientras las últimas luces del atardecer se desvanecían tras las montañas. A sus 28 años, había explorado cementerios, casas encantadas y hospitales abandonados para su canal de YouTube Noches Sombrías, pero nunca había sentido una opresión tan intensa como la que experimentaba ahora, acercándose al asilo Santa Teresa. La estructura apareció entre los árboles como una bestia de piedra dormida. 4 pisos de ladrillo ennegrecido se alzaban contra el cielo tempestuoso, con ventanas rotas que parecían ojos ciegos observando su llegada. Las torres gemelas a ambos lados del edificio principal le daban un aspecto gótico y amenazador que hizo que Marcos tragara saliva involuntariamente. Detuvo el coche frente a los portones de hierro oxidado que alguna vez mantuvieron a los pacientes dentro y a los curiosos fuera. Una placa corroída todavía era legible. Asilo Santa Teresa, fundado 1920, paz y sanación para todos. Las palabras sonaban macabras considerando lo que había descubierto en su investigación. Mientras montaba su equipo, 3 cámaras con visión nocturna, grabadores de audio digital, detectores MF y medidores de temperatura, Marcos habló a la cámara principal. Son las 6 de la tarde del 15 de octubre. Estoy en el asilo Santa Teresa, abandonado desde 1994 después de que salieran a la luz casos de maltrato y negligencia médica. 847 personas murieron aquí en sus 74 años de operación. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, creando una sinfonía inquietante que se mezcló con el crujido de la madera podrida bajo sus pies mientras cruzaba el umbral principal. Las hojas secas se arremolinaban en el vestíbulo de mármol agrietado, donde un mostrador de recepción permanecía en su lugar como un centinela silencioso del pasado. Capítulo 2. Primeros signos. El haz de la linterna de Marcos cortó la penumbra del hall principal, revelando murales descascarados en las paredes que una vez mostraron escenas bucólicas de recuperación y esperanza. Ahora, rostros sonrientes se habían convertido en muecas grotescas por la humedad y el tiempo, con ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. El aire aquí está viciado, murmuró hacia la cámara, ajustándose la mascarilla. Puedo oler moho, pero hay algo más, algo dulzón y desagradable. Sus palabras resonaron en el espacio vacío, multiplicándose en ecos que parecían susurros de voces fantasmales. El detector MF en su mano izquierda comenzó a emitir pitidos irregulares cerca del mostrador de recepción. Las luces le pasaron del verde al amarillo, luego al rojo, indicando una fuerte actividad electromagnética sin fuente aparente. Marcos frunció el ceño y movió el dispositivo alrededor del área, pero las lecturas permanecieron altas solo en ese punto específico. De repente, su linterna principal parpadeó 3 veces antes de estabilizarse. Revisó las baterías, completamente cargadas. Lo mismo ocurrió con la cámara de mano, cuya pantalla mostró estática por un momento antes de aclararse. Interferencias electromagnéticas, explicó a su audiencia, aunque su voz traicionaba una creciente inquietud. Un sonido metálico resonó desde el segundo piso, como si alguien caminara sobre rejillas de ventilación. Marcos dirigió la cámara hacia la escalinata de mármol que se perdía en la oscuridad del piso superior. Los escalones estaban cubiertos de escombros y cristales rotos, pero no había señales visibles de presencia humana. Sin embargo, los pasos continuaron durante casi un minuto completo antes de cesar abruptamente. En la pared opuesta, viejos avisos administrativos colgaban de un solo clavo. Silencio, pacientes descansando, horario de visitas, domingos 2 a 4 p.m., prohibido el paso, solo personal autorizado. Las palabras cobraban un significado siniestro en la desolación actual. Un portazo seco resonó desde el final del corredor este. Marcos se dirigió hacia el sonido, sus pasos creando ecos inquietantes en el suelo de mármol. Encontró una sala que había sido el comedor principal, largas mesas de madera todavía en su lugar, pero las sillas estaban todas volcadas hacia el mismo lado, como si los comensales hubieran huido en pánico en una dirección específica. Capítulo 3. El segundo piso. La escalinata gemía bajo el peso de Marcos mientras ascendía hacia los dormitorios de pacientes. Cada escalón era una incertidumbre. Algunos estaban agrietados, otros completamente rotos,
dejando huecos traicioneros hacia el vacío inferior. La barandilla de hierro forjado se desprendía de la pared en varios puntos, oxidada hasta convertirse en polvo rojizo que manchaba sus guantes. El corredor del segundo piso se extendía como las entrañas de una bestia moribunda. Puertas numeradas se sucedían a ambos lados, 201, 202, 203, algunas abiertas mostrando la penumbra interior, otras cerradas herméticamente como si guardaran secretos demasiado terribles para ser revelados. El papel tapiz, que alguna vez mostró un patrón floral delicado, ahora colgaba en jirones como piel muerta. Marcos empujó la puerta del cuarto 237. El interior le golpeó con un olor a orina rancia y medicamentos vencidos. 3 camas de hierro se alineaban contra las paredes. Sus colchones manchados y hundidos todavía mostraban las formas de cuerpos que los habían ocupado décadas atrás. Objetos personales yacían esparcidos como si sus dueños hubieran desaparecido de repente. Una muñeca de porcelana sin ojos, cartas amarillentas atadas con un listón rosa descolorido, frascos de píldoras con etiquetas ilegibles. «Miren esto», susurró Marcos, enfocando la cámara hacia la mesa de noche. Un diario encuadernado en cuero se abría en una página fechada 15 de agosto de 1993. La escritura femenina, temblorosa pero legible, decía: «Las voces no paran nunca. El doctor dice que es mi enfermedad, pero yo sé que son ellas, las que murieron antes que yo. Me cuentan cosas terribles sobre este lugar, sobre lo que nos hacen en la sala blanca del sótano». La entrada continuaba. «Elena está muy mal desde la terapia de ayer. No puede hablar, solo mira al techo y llora. Dicen que se curará, pero yo veo la verdad en sus ojos. Ya no está aquí con nosotras. Su mente se fue a un lugar donde el doctor no puede alcanzarla». Un susurro suave como el viento, pero claramente formando palabras, se filtró por la habitación. «No, deberías estar...». Marcos se congeló, dirigiendo la cámara hacia todos los rincones. El sonido parecía venir de las propias paredes. El termómetro digital que llevaba en el cinturón mostró una caída súbita de 22 grados centígrados a 12 grados centígrados en menos de 10 segundos. Su aliento se volvió visible mientras una sensación de frío sobrenatural le calaba los huesos. En la ventana del cuarto, una sombra pasó rápidamente de izquierda a derecha, pero cuando se acercó para investigar, solo encontró un patio interior vacío 4 pisos más abajo. Capítulo 4. El ala psiquiátrica. El ala oeste del segundo piso guardaba los horrores más profundos del asilo Santa Teresa. Un letrero descolorido todavía marcaba la entrada. Unidad de tratamientos especiales, solo personal médico autorizado. La doble puerta de acero, a diferencia del resto del edificio, permanecía en perfecto estado de conservación, como si el tiempo se hubiera detenido en ese umbral particular. Marcos empujó las puertas, que se abrieron con un chirrido que reverberó por todo el corredor como el grito de un animal herido. El interior reveló un pasillo más estrecho, con puertas individuales numeradas del 250 al 267. Pero estas no eran habitaciones comunes, eran celdas de aislamiento, cada una equipada con una pequeña ventana de observación y cerraduras múltiples del lado exterior. La primera sala que exploró contenía una camilla de metal con correas de cuero para inmovilizar brazos, piernas, cabeza y torso. Las correas estaban manchadas con algo que podría haber sido sangre seca. Un carrito médico oxidado permanecía junto a la camilla, sus bandejas superiores repletas de instrumentos quirúrgicos arcaicos, escalpelos, forceps, sierras para huesos y algo que parecía un picahielos modificado. «Esto es equipo de lobotomía», explicó Marcos con voz temblorosa. La lobotomía prefrontal era un procedimiento común en los años 40 y 50, pero para 1993 ya estaba completamente desacreditada. ¿Por qué seguían usando estos instrumentos? En la pared, un diagrama médico mostraba el cerebro humano con líneas rojas marcando puntos de incisión. Notas manuscritas en los márgenes detallaban efectos deseados: reducción de agresividad, 67%, eliminación de alucinaciones auditivas, 45%, docilidad completa, 89%. Los porcentajes estaban acompañados de iniciales que correspondían a nombres de pacientes.
La sala 254 contenía una bañera de hierro fundido con cadenas soldadas a los laterales. Placas de metal en las paredes explicaban el procedimiento de hidroterapia: sumergir a pacientes en agua helada durante horas como tratamiento para la histeria y comportamiento inadecuado. Marcas de arañazos profundas en el metal interior testimoniaban la desesperación de quienes habían sufrido allí. Pero fue en la sala 261 donde Marcos encontró lo más perturbador: una silla de madera con cables eléctricos conectados a electrodos metálicos, un dispositivo de electroconvulsoterapia casero. Los cables se conectaban a una caja negra con diales y medidores, y esta a su vez a la red eléctrica del edificio. Las paredes alrededor de la silla estaban carbonizadas, como si descargas eléctricas hubieran saltado repetidamente fuera de control. Archivos médicos esparcidos por el suelo revelaban la mente retorcida detrás de estos tratamientos. Dr. Heinrich Kramer, director médico desde 1985 hasta 1994, había documentado meticulosamente sus innovaciones terapéuticas. Sus notas describían experimentos con dosis letales de medicamentos psicotrópicos, privación sensorial extrema y técnicas de reprogramación mental, que sonaban más a tortura que a medicina. De repente, las cámaras captaron movimiento en el corredor principal. Una sombra alta y delgada pasó frente a la puerta, deteniéndose por un momento como si observara el interior antes de continuar. Marcos se acercó cautelosamente a la entrada, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en el suelo de mármol se dibujaban huellas húmedas con la forma perfecta de zapatos médicos, dirigiéndose hacia las escaleras del tercer piso. El equipo MF comenzó a volverse loco, emitiendo pitidos constantes mientras las agujas oscilaban erráticamente. En la grabación de audio, voces superpuestas comenzaron a emerger, súplicas en español entrecortadas por gemidos de dolor. «Por favor, doctor, no más. Duele tanto. Quiero ir a casa. Mamá, ayúdame». Capítulo 5. Encuentros en la oscuridad. A las 3:17 de la mañana, conocida en el folclore paranormal como la Hora de las Brujas, el asilo Santa Teresa cobró vida con una actividad sobrenatural explosiva. Marcos había instalado su campamento base en el antiguo puesto de enfermeras del segundo piso, rodeado de monitores que mostraban las alimentaciones de sus cámaras distribuidas por todo el edificio. La primera señal llegó como un coro discordante. Todas las puertas del edificio comenzaron a abrirse y cerrarse simultáneamente, creando una sinfonía rítmica que resonaba desde el sótano hasta el cuarto piso. El sonido era hipnótico y aterrador, como si el edificio mismo respirara con dificultad. Marcos activó su equipo EVP, fenómenos de voz electrónica, una técnica que permite supuestamente la comunicación con entidades espirituales a través de grabaciones de audio. Con voz temblorosa pero firme, comenzó la sesión. «Mi nombre es Marcos. Estoy aquí para documentar lo que pasó en este lugar. Si hay alguien que quiere comunicarse, por favor respondan a mis preguntas». Reprodujo la grabación en reversa a baja velocidad. Entre la estática emergían fragmentos de voces. «No, deberías estar aquí. Peligro». Una voz femenina joven, posiblemente Elena del diario encontrado. Luego otra más. «Socorro. Por favor, ¿nos duele? Todavía nos duele». Una voz diferente, más profunda y autoritaria, se superpuso a las demás. «Mis pacientes, mis experimentos, no pueden ser interrumpidos». La temperatura en la habitación descendió brutalmente, y el aliento de Marcos se condensó en nubes visibles. Las cámaras distribuidas por el edificio comenzaron a captar fenómenos simultáneos. En el comedor del primer piso, todas las mesas se movían solas, reorganizándose en filas perfectas como si fuera hora de la cena. Las sillas se alineaban automáticamente, y los cubiertos oxidados en el suelo se deslizaban hasta formar lugares de mesa completos. En el tercer piso, la cámara térmica detectó figuras humanoides translúcidas caminando por los corredores. Eran al menos 12 formas diferentes: adultos, ancianos, y lo más perturbador, siluetas pequeñas que claramente pertenecían a niños. Todos se movían con propósito, como siguiendo rutinas establecidas décadas atrás. La actividad poltergeist estalló en el ala psiquiátrica. Objetos volaban por el aire sin explicación, instrumentos médicos se estrellaban contra las paredes,
Las camillas se deslizaban solas por los pasillos, libros médicos se abrían y sus páginas pasaban violentamente como si manos invisibles los hojearan con desesperación. En la biblioteca del primer piso, todos los libros comenzaron a caer de las estanterías simultáneamente, pero en lugar de esparcirse aleatoriamente, se organizaban solos en pilas ordenadas por fecha de publicación. Era como si una fuerza inteligente estuviera reorganizando el conocimiento según algún criterio específico. El momento más escalofriante llegó cuando la cámara del hall principal captó una figura pequeña, claramente la de una niña de unos 8 años, parada al pie de la escalinata. Llevaba un camisón blanco de hospital y su cabello largo y oscuro ocultaba su rostro. Permaneció inmóvil durante exactamente 47 segundos antes de voltearse lentamente hacia la cámara. Cuando levantó la cabeza, donde deberían estar sus ojos, solo había vacío negro. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero solo salió un sonido como aire escapando de un globo. Luego desapareció instantáneamente. Marcos sintió una presencia detrás de él y se volteó rápidamente. Nada visible, pero el olor a formaldehído y medicamentos llenó sus fosas nasales. Una voz susurró directamente en su oído izquierdo. «Bienvenido a casa, Marcos». Capítulo 6. El sótano prohibido. La biblioteca del asilo Santa Teresa había sido un espacio de respiro para los pacientes más funcionales, con estantes que llegaban hasta el techo repletos de novelas, textos médicos y revistas de décadas pasadas. Pero mientras Marcos examinaba los títulos a la luz de su linterna, notó algo extraño. Una sección entera de estantería parecía ligeramente separada de la pared. Al empujar la estructura, descubrió que toda la estantería era falsa, una puerta secreta ingeniosamente disimulada. Detrás se revelaba una escalinata descendente que no aparecía en ninguna de las plantas arquitectónicas originales del edificio que había estudiado. Las escaleras, talladas directamente en la roca viva, desaparecían en una oscuridad absoluta que parecía tragarse la luz de su linterna. «Esto no debería existir», murmuró Marcos hacia su cámara. El asilo se construyó sobre terreno rocoso. Excavar aquí habría requerido explosivos y maquinaria pesada. ¿Por qué crear un nivel subterráneo secreto? El descenso fue traicionero. Las escaleras estaban húmedas y resbaladizas, y el aire se volvía más denso con cada paso. Un olor nauseabundo se intensificaba, una mezcla de descomposición, productos químicos médicos y algo más dulzón y penetrante que Marcos no podía identificar. El primer nivel subterráneo se extendía en un laberinto de pasillos de piedra con puertas de acero remachado. A diferencia del deterioro evidente en los pisos superiores, estas instalaciones parecían haberse preservado en el tiempo, como si una fuerza sobrenatural las mantuviera intactas para algún propósito siniestro. La primera sala que exploró contenía lo que claramente había sido un laboratorio médico clandestino. Mesas de acero inoxidable estaban equipadas con sistemas de drenaje que se conectaban a canaletas en el suelo. Frascos de vidrio alineados en estantes contenían especímenes flotando en formaldehído, pero no eran muestras médicas normales. Marcos reconoció órganos humanos, corazones, cerebros, ojos, todos etiquetados con fechas entre 1985 y 1994 e iniciales que correspondían a nombres de pacientes. En un rincón, una jaula de experimentación animal contenía los restos esqueléticos de lo que parecían haber sido primates, pero sus cráneos mostraban modificaciones quirúrgicas brutales, agujeros perforados, secciones removidas, implantes metálicos oxidados. Placas de identificación revelaban que estos habían sido sujetos de prueba para procedimientos que luego se aplicarían a pacientes humanos. La sala contigua era una morgue improvisada con 8 gavetas refrigeradas. 5 permanecían cerradas, pero 3 estaban entreabiertas, revelando contenidos que hicieron que Marcos retrocediera con náuseas. No solo cuerpos, sino partes de cuerpos preservadas de maneras grotescas, como si alguien hubiera estado experimentando con diferentes métodos de conservación y disección. Archivos médicos esparcidos por escritorios metálicos documentaban experimentos que violaban toda ética médica imaginable. El Dr. Kramer había estado realizando vivisecciones en pacientes vivos, probando los efectos de drogas experimentales en dosis letales, y realizando trasplantes de órganos entre pacientes sin anestesia ni consentimiento. Las notas describían estos procedimientos con la frialdad clínica de un científico estudiando ratas de laboratorio.
Pero lo más perturbador estaba en la sala más profunda del complejo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados directamente en la piedra, pentagramas invertidos, runas que Marcos no podía identificar, y diagramas geométricos complejos que parecían mapas de algún tipo. En el centro de la habitación, un círculo ritual grabado en el suelo estaba manchado con algo que definitivamente era sangre seca. Alrededor del círculo, 13 sillas pequeñas de madera, claramente diseñadas para niños, estaban dispuestas en perfecta simetría. En cada silla había restos de correas de cuero para inmovilizar a ocupantes pequeños. El suelo alrededor de cada silla estaba manchado con patrones que sugerían que se habían derramado grandes cantidades de líquidos corporales repetidamente. En una mesa ritual al fondo de la habitación, Marcos encontró el diario personal de Kramer, escrito en una letra cada vez más errática a medida que avanzaban las fechas. Las entradas finales eran escalofriantes. Los niños son más puros. Su terror alimenta mejor las aberturas dimensionales. He logrado contacto con entidades que prometen conocimiento absoluto a cambio de más sacrificios. El portal casi está completo. Una voz grave y gutural resonó desde los túneles más profundos, una voz que claramente no era humana. Tú no deberías haber venido aquí, jovencito, pero ya que estás aquí, servirás perfectamente para completar la obra maestra del doctor. Las luces de emergencia del sótano parpadearon y se apagaron, sumiendo a Marcos en una oscuridad absoluta rota, solo por el débil resplandor de su cámara. En esa penumbra, formas indistintas comenzaron a moverse entre las sombras, acercándose lentamente desde todos los túneles circundantes. Capítulo 7. Las víctimas hablan. En la oscuridad absoluta del sótano, Marcos activó todas sus fuentes de luz disponibles, creando un pequeño perímetro de seguridad en el centro de la sala ritual. Sus manos temblaban mientras configuraba el equipo EVP más sensible, determinado a obtener comunicación directa con las entidades que claramente habitaban estos túneles subterráneos. Si hay alguien aquí que fue víctima del Dr. Kramer, habló con voz firme a pesar de su terror, quiero ayudarlos a contar su historia. El mundo necesita saber lo que pasó en este lugar. La respuesta llegó inmediatamente, mucho más clara que las comunicaciones anteriores. Una voz femenina joven, llena de dolor pero articulando cada palabra perfectamente. Me llamo Elena Vargas. Tenía 19 años. Marcos ajustó los niveles de grabación, capturando cada matiz. Elena, ¿puedes contarme qué te hicieron aquí? Me trajeron por depresión después de perder a mi bebé. La voz se quebraba entre palabras. El doctor dijo que podía borrar el dolor de mi mente. Las temperaturas descendieron hasta niveles casi imposibles. El termómetro marcaba -5 grados centígrados, pero Marcos no sentía frío. Era como si el calor fuera absorbido por algo invisible. La voz de Elena continuó, ahora acompañada por el sonido de llanto distante. Me llevaron abajo. Me pusieron en esa silla. Un gemido sobrenatural resonó por toda la habitación. Sentí cómo entraba en mi cabeza. Con ese instrumento frío, podía oír mi cerebro desgarrándose. Una segunda voz se unió a la primera, masculina y anciana. Miguel Hernández, 45 años. Me usó como cobaya para sus drogas del demonio. Esta voz sonaba ronca, como si la garganta hubiera sido dañada. Inyectaba cosas que hacían que viera monstruos. Por semanas, mi corazón se detuvo 3 veces, pero me revivía para continuar. Las manifestaciones visuales comenzaron junto con las auditivas. Figuras translúcidas se materializaron alrededor del círculo ritual. Elena, una mujer joven con una herida visible en su cráneo. Miguel, un hombre de mediana edad con los ojos hundidos y la piel grisácea, otros cuyas formas se definían gradualmente conforme hablaban. Una voz infantil se unió al coro, destrozando el corazón de Marcos. Somos los niños de Sala 12. Nos
Dijeron que íbamos a jugar el agua fría. Pequeñas siluetas aparecieron, no más de 6 u 8 años, todas azules como si hubieran muerto de hipotermia. Pero el agua estaba tan helada que nuestros corazones se pararon. Todavía tenemos tanto frío. La voz líder infantil continuó. Éramos 13 en total. El doctor dijo que nuestro sufrimiento abriría puertas a lugares mejores. Mentía. Solo abrió puertas para entraran cosas terribles. Marcos se dio cuenta de que no estaba simplemente documentando fenómenos paranormales, estaba registrando testimonios de crímenes de guerra cometidos contra los más vulnerables. Cada espíritu que se manifestaba llevaba las marcas de su muerte, heridas quirúrgicas, quemaduras eléctricas, signos de envenenamiento, trauma de hipotermia. Una nueva presencia se materializó, diferente a las demás. Esta figura irradiaba una autoridad malévola que hizo que todos los otros espíritus retrocedieran hacia las sombras. Alto, delgado, vestido con un jaleco médico manchado de sangre, sostenía instrumentos quirúrgicos oxidados en ambas manos. Su rostro era una máscara de arrogancia científica corrompida por décadas de sadismo. Dr. Heinrich Kramer, presentó él mismo con una voz que resonaba desde las profundidades del infierno. Y estos son mis pacientes más exitosos. Han permanecido conmigo todos estos años, continuando sus tratamientos en la dimensión que mi investigación logró abrir. Elena gritó, un sonido que hizo que todas las ventanas del sótano se agrietaran. Él no murió naturalmente. Los familiares de las víctimas lo encontraron y lo mataron, pero había hecho algo horrible a su alma antes de morir. Kramer rió, un sonido como huesos rompiéndose. Transferí mi conciencia al plano astral antes de que esos ignorantes destruyeran mi cuerpo físico. Ahora soy eterno, y mis experimentos pueden continuar para siempre con cada alma que se atreva a entrar en mi dominio. Las manifestaciones se intensificaron violentamente. Los objetos en la habitación comenzaron a levitar y orbitar alrededor de Kramer como planetas alrededor de un sol negro. Las voces de las víctimas se alzaron en un lamento coral que hizo sangrar los oídos de Marcos. Y tú, joven documentalista, Kramer dirigió su atención directamente hacia Marcos, serás mi obra maestra final. Un sacrificio consciente y voluntario completará el portal que comencé en 1994. Tu terror alimentará la apertura final entre dimensiones. Capítulo 8. La presencia siniestra. La manifestación completa del Dr. Heinrich Kramer transformó toda la atmósfera del sótano. Ya no era simplemente un lugar encantado por espíritus atrapados, se había convertido en el epicentro de una inteligencia malévola que había tenido décadas para perfeccionar su dominio sobre la realidad física y espiritual. Marcos sintió como si manos invisibles presionaran su pecho, dificultándole la respiración. Sus equipos comenzaron a funcionar mal de maneras imposibles. Las cámaras mostraban imágenes de eventos que no estaban sucediendo. Pacientes siendo operados, niños gritando en bañeras de hielo, adultos convulsionando en sillas eléctricas. Los audiograbadores reproducían conversaciones de décadas pasadas superpuestas con los sonidos actuales. Mis queridos pacientes nunca se fueron realmente, explicó Kramer mientras se movía alrededor del círculo ritual sin que sus pies tocaran el suelo. Los mantuve aquí, alimentándome de su trauma, usando su dolor como energía para mis investigaciones dimensionales. Cada momento de agonía que experimentaron se ha convertido en combustible para mi existencia eterna. Elena y las otras víctimas se hicieron más visibles, pero sus formas se distorsionaban constantemente, como si fueran prisioneros en un televisor mal sintonizado. No, podemos irnos, suplicó Elena con lágrimas de ectoplasma corriendo por su rostro translúcido. Nos mantiene aquí, con nuestro propio sufrimiento. ¿Cuánto más recordamos? Nos hizo más fuerte. Se vuelve. Kramer levantó uno de sus instrumentos quirúrgicos, un bisturí que brillaba con una luz propia sobrenatural, y lo apuntó hacia Marcos. ¿Sabes cuál fue mi verdadero descubrimiento, jovencito? Que el dolor y el terror humanos son formas de energía convertibles.
Cada grito, cada súplica, cada momento de desesperación absoluta puede ser destilado y almacenado. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz rojiza pulsante, como si fueran circuitos en una máquina diabólica. Este lugar entero es una batería espiritual, continuó Kramer, cargada con el sufrimiento de 847 almas y mantenida activa por mi voluntad. Cada investigador paranormal, cada curioso, cada alma perdida que ha entrado aquí en los últimos 30 años ha contribuido con su terror a mi poder. Las grabaciones de audio de Marcos comenzaron a reproducirse solas, pero las voces eran diferentes. Eran las de otros investigadores que habían venido antes que él. Sarah Michie, periodista independiente, día 3 en el asilo. Hackett Thompson, cazador de fantasmas, si alguien encuentra esto. María González, documentalista. Algo está terriblemente mal aquí. Los equipos de Marcos se rebelaron completamente contra él. Las cámaras se giraron solas para enfocarlo directamente, como si fueran ojos de metal observándolo con intención malévola. Las pantallas mostraron su propia cara, pero distorsionada, envejecida, aterrorizada, con heridas que aún no tenía pero que parecían proféticas de lo que estaba por venir. Cada uno de ellos pensó que podía simplemente documentar y marcharse. Se burló Kramer, su forma espectral creciendo hasta casi tocar el techo de piedra. Pero este lugar no es un museo de horrores pasados, es un laboratorio activo. Mis experimentos continúan, y cada visitante se convierte en un nuevo sujeto de prueba. El aire mismo se espesó hasta volverse casi sólido. Marcos luchaba por moverse, como si estuviera sumergido en miel invisible. Sus pulmones trabajaban con dificultad para extraer oxígeno del ambiente cargado de energía malévola. El detector MF en su cinturón emitía un pitido constante tan agudo que parecía perforar directamente su cerebro. Verás, querido documentalista. La voz de Kramer ahora resonaba desde todas las direcciones simultáneamente. La muerte es solo el comienzo de mis tratamientos. En vida, mis pacientes eventualmente morían y escapaban de mi cuidado. Pero en la muerte, puedo experimentar con sus almas eternamente. Y tú, con tu equipo moderno y tu audiencia global, serás mi primera fusión perfecta entre lo arcano y lo tecnológico. Las luces de emergencia del sótano comenzaron a parpadear en patrones específicos. 3 flashes cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS en código Morse. Pero cuando Marcos miró más detenidamente, se dio cuenta de que las luces no estaban funcionando mal. Algo o alguien las estaba controlando deliberadamente para enviar el mensaje. Las voces de las víctimas se alzaron en advertencia. Marcos, corre, todavía puedes escapar antes de que complete el ritual. Pero sus palabras fueron ahogadas por la risa de Kramer, un sonido como cristales rotos arrastrados sobre metal oxidado. ¿Correr? ¿A dónde?, preguntó el doctor con falsa curiosidad. He modificado la geometría de este edificio. Los pasillos se extienden infinitamente. Las escaleras suben pero nunca alcanzan la superficie. Las puertas se abren a habitaciones que no deberían existir. Este lugar ahora existe parcialmente fuera del espacio normal, una burbuja dimensional donde yo soy el Dios absoluto. Para demostrar su punto, las paredes del sótano comenzaron a moverse, expandiéndose y contrayéndose como si fueran músculos. Los túneles se alargaron grotescamente, y nuevos pasadizos se abrieron en la roca sólida, llevando a profundidades que la geología normal no podía explicar. El concepto mismo de arriba y abajo comenzó a perder significado cuando la gravedad fluctuó, haciendo que objetos flotaran y cayeran en direcciones imposibles. Capítulo 9. Prisionero en el asilo. El pánico real golpeó a Marcos cuando intentó regresar al nivel principal del asilo y descubrió que la escalinata que había bajado simplemente ya no existía. En su lugar, la pared de piedra se extendía sólida e ininterrumpida, como si nunca hubiera habido una entrada al sótano. Sus manos buscaron desesperadamente cualquier grieta o mecanismo oculto, pero la superficie era perfectamente lisa. «Esto es imposible», murmuró, su voz quebrándose por primera vez desde que había comenzado la investigación. Las leyes físicas no pueden simplemente alterarse de esta manera. La risa de Kramer resonó desde todas partes. Las leyes físicas son sugerencias, jovencito.
Cuando uno comprende verdaderamente la naturaleza de la realidad, que es simplemente consenso colectivo mantenido por mentes débiles, puede reescribir las reglas según su voluntad. Marcos exploró frenéticamente los túneles subterráneos, buscando otra salida. Pero cada pasillo que seguía se transformaba mientras caminaba. Lo que comenzaba como un corredor recto de 10 metros, se convertía en un laberinto serpentinante que lo llevaba en círculos. Marcó las paredes con spray para rastrear sus movimientos, pero cuando regresaba a lugares marcados anteriormente, encontraba que sus propias marcas habían cambiado. Números que había escrito se reordenaban solos, flechas que apuntaban hacia la salida ahora señalaban direcciones diferentes. Su teléfono móvil no tenía señal, lo cual era esperado en un sótano subterráneo, pero su GPS mostraba algo imposible. Su ubicación oscilaba erráticamente entre coordenadas que lo colocaban simultáneamente en diferentes continentes. Un momento estaba en España, luego en el Océano Atlántico, después en una ubicación que según los mapas no existía en absoluto. Los equipos de comunicación de emergencia que había traído como precaución también fallaron de maneras inexplicables. La radio se sintonizaba solo en estaciones que transmitían en idiomas que no reconocía, o peor aún, en emisiones que parecían ser programas de radio de décadas pasadas, noticieros de los años 80, programas musicales de los 90, como si estuviera recibiendo señales fantasma del pasado. Otros han estado aquí antes que tú, le informó una voz nueva, masculina, joven, con acento americano. Marcos siguió el sonido y encontró, en una alcoba que no había notado antes, los restos de equipos de investigación paranormal de diferentes épocas. Una cámara de video de los años 90 con cintas VHS esparcidas alrededor. Equipos digitales más modernos con baterías completamente agotadas. Incluso instrumentos más antiguos como grabadoras de cassette y medidores EMF analógicos. Hackett Thompson, del equipo Cazadores de Espíritus. Se identificó la voz. Llegué aquí en octubre de 2018 con mi equipo. Pensábamos que saldríamos después de una noche de grabación exitosa. ¿Dónde están los demás de tu equipo?, preguntó Marcos. Una pausa larga y pesada antes de la respuesta. No todos. Manejaron bien el aislamiento eterno. Terminar con su sufrimiento. Yo he estado resistiendo durante 2 años, pero cada día es más difícil mantener la cordura. Marcos encontró más evidencia de anteriores prisioneros mientras exploraba. Mensajes grabados en las paredes de piedra con objetos afilados. Día 47. Las paredes se mueven cuando no las miro directamente. Día 133. Kramer me visita en sueños, mostrándome lo que planea hacerme. Día 200. He decidido que la muerte es preferible a esto. En una cámara más profunda, descubrió a Sarah Mitchell, la periodista cuya voz había oído en las grabaciones. Era una mujer de unos 30 años, demacrada y con el cabello encanecido prematuramente, vestida con ropa que había sido elegante pero ahora estaba hecha jirones. Sus ojos mostraban la mirada vidriosa de alguien que había visto demasiado horror para procesar. Nuevo huésped, dijo Sarah con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Kramer está especialmente emocionado contigo. Dice que tienes algo especial, una pureza de propósito que los demás no teníamos. Viniste aquí genuinamente queriendo ayudar, no solo por fama o dinero. Sarah explicó la horrible rutina de la supervivencia en el dominio de Kramer. Se alimenta de pequeñas cantidades de terror y desesperación diariamente, como un vampiro emocional. Si le das demasiado de una vez, te drena completamente, muy poco, y se enoja y te castiga con visiones que no puedo describir sin vomitar. Ella había aprendido a racionar su miedo, a mantenerse en un estado constante de ansiedad controlada que satisfacía a Kramer sin agotarla completamente. Los que se entregan completamente se convierten en sus ayudantes espectrales. Los que resisten demasiado fuertemente. Bueno, él tiene formas creativas de quebrar incluso la voluntad más fuerte. Como para demostrar el punto de Sarah, la voz de Kramer llenó la cámara. Mi querida Sarah ha sido una paciente modelo durante 3 años, pero me temo que nuestro nuevo huésped requerirá métodos más intensivos. Su resistencia es admirable, pero últimamente inútil. Las paredes de la cámara comenzaron a mostrar proyecciones holográficas de los momentos más aterradores de la vida de Marcos, pesadillas de la infancia, la muerte de su abuelo, accidentes casi fatales que había experimentado, pero distorsionados,
amplificados, hechos infinitamente más traumáticos por la influencia de Kramer. Tu miedo es exquisito, susurró Kramer directamente en su oído. Tan puro, tan genuino. Será el condimento perfecto para mi ritual final. Capítulo 10. La verdad sobre Kramer. La exploración de la oficina personal de Kramer, preservada en perfectas condiciones en una cámara sellada del sótano más profundo, reveló la evolución de un médico en algo mucho más siniestro que un simple sádico. Los diarios personales, escritos en una caligrafía que se deterioraba progresivamente con cada entrada, documentaban una mente brillante corrompida por obsesiones ocultistas y una sed insaciable de conocimiento prohibido. 15 de enero de 1985. Leyó Marcos de la primera entrada. He asumido la dirección del asilo Santa Teresa. Las condiciones son deplorables, los tratamientos primitivos, pero veo potencial. Estos pacientes son laboratorios vivientes para explorar los límites de la conciencia humana. Las primeras páginas mostraban a un médico arrogante pero aparentemente normal, documentando reformas administrativas y nuevos protocolos de tratamiento. Pero gradualmente, las entradas se volvían más perturbadoras. Los métodos convencionales son inadecuados. La verdadera curación requiere entender la naturaleza fundamental del alma humana. Los textos antiguos que encontré en la biblioteca del convento abandonado hablan de técnicas que la medicina moderna ha olvidado. Marcos encontró los textos mencionados, volúmenes encuadernados en piel humana con títulos en latín que no se atrevía a leer en voz alta. Las páginas contenían diagramas de anatomía esotérica, mapas del cuerpo que incluían chakras del sufrimiento, canales de energía traumática y puntos de anclaje dimensional. 23 de septiembre de 1987. Continuó leyendo. He logrado contacto inicial con entidades del plano astral inferior. Requieren tributos de dolor purificado para compartir su conocimiento. Los pacientes más perturbados proporcionan la calidad más alta de sufrimiento. Su locura amplifica la intensidad emocional. Los diagramas se volvían más complejos, mostrando el asilo entero como una máquina de extracción de energía espiritual. Cada habitación estaba marcada con símbolos que indicaban su función en el esquema mayor. Cámaras de intensificación traumática, puntos de recolección de terror, condensadores de agonía. El edificio entero había sido rediseñado secretamente como un dispositivo ocultista gigantesco. 8 de marzo de 1991. La escritura ahora era errática, con palabras tachadas violentamente. Las entidades me han mostrado la verdad sobre la realidad. Nuestra dimensión es solo una de infinitas capas. Con suficiente energía de sufrimiento concentrada, puedo abrir portales permanentes. Ya no soy simplemente un médico, soy un pionero dimensional. Marcos encontró planos arquitectónicos que no habían existido en los archivos oficiales. Mostraban el sótano secreto como un complejo mucho más vasto de lo que había explorado, extendiéndose kilómetros bajo tierra en patrones que formaban símbolos geométricos complejos cuando se veían desde arriba. El asilo entero era simplemente la punta visible de una estructura ocultista masiva enterrada en la montaña. 12 de julio de 1993. Las palabras ahora escritas con lo que parecía sangre. El portal está 89% completo. Necesito solo 156 almas más para alcanzar la masa crítica de sufrimiento. Las entidades han prometido elevarme a un estado de existencia superior cuando se complete el ritual. Seré eterno, omnipotente dentro de mi dominio dimensional. La página final estaba fechada 30 de octubre de 1994, mi última noche en forma física. La escritura era frenética, desesperada. Los familiares han descubierto mis laboratorios. Vienen con armas y antorchas como una turba medieval. Ignorantes. No comprenden que estoy a punto de trascender la humanidad. He preparado el ritual de transferencia de alma. Mi cuerpo puede morir, pero mi conciencia se fusionará con la estructura dimensional que he creado aquí. Seré el dios de mi propio plano de existencia. El ritual de transferencia estaba detallado en páginas posteriores. Kramer había desarrollado una técnica para separar su alma de su cuerpo físico y anclarla al campo de energía traumática que había estado acumulando durante 9 años. En lugar de morir, se convertiría en una entidad espiritual alimentada por el sufrimiento que había cosechado. Pero había un problema con el ritual. Estaba incompleto.
Para alcanzar la inmortalidad perfecta y expandir su dominio más allá del asilo, necesitaba un sacrificio consciente de pureza. Alguien que viniera voluntariamente, sin malicia, movido por genuina curiosidad o deseo de ayudar. Todos los investigadores anteriores habían venido buscando fama, dinero o emociones baratas. Solo Marcos había llegado con intenciones aparentemente altruistas. Por eso me manipulaste para venir aquí, susurró Marcos, comprendiendo finalmente. Plantaste las historias online, guiaste mi investigación, me hiciste creer que estaba documentando historia cuando en realidad me estabas arrastrando hacia tu trampa. La voz de Kramer resonó con satisfacción diabólica. Exactamente, mi querido sujeto final. Tu pureza de propósito es el catalizador que he estado esperando durante 3 décadas. Cuando tu terror alcance su pico máximo y te entregues voluntariamente para salvar a las otras almas atrapadas aquí, tu sacrificio completará mi apoteosis. En las paredes de la oficina, símbolos tallados comenzaron a brillar con luz propia, mientras el ritual que había estado inactivo durante 30 años comenzaba a despertar. Marcos se dio cuenta de que cada momento de miedo que había experimentado desde su llegada había estado cargando el mecanismo ocultista como una batería espiritual. El verdadero horror no era simplemente estar atrapado con un fantasma loco, era descubrir que había sido específicamente elegido y manipulado desde el principio para ser la pieza final en un rompecabezas de siglos de antigüedad que convertiría a un psicópata humano en una fuerza sobrenatural. Capítulo 11. Los otros prisioneros. En las cámaras más profundas del complejo subterráneo, Marcos descubrió que no había estado luchando solo contra Kramer. Un pequeño grupo de supervivientes había logrado mantenerse semi-ocultos en los túneles más remotos, creando una existencia precaria en los márgenes del dominio del doctor. Sarah Michie, la periodista que había encontrado antes, le guió hacia una cámara natural en la roca que habían convertido en refugio. Allí encontró a Hackett Thompson, el investigador paranormal americano, y sorprendentemente, a 2 adolescentes españoles, Carla y David, que habían entrado al asilo como parte de un desafío viral de Internet en 2020. Somos los resistentes, explicó Hackett con una sonrisa amarga. Su cabello había encanecido completamente y su rostro mostraba líneas prematuras de estrés extremo. Los que no nos hemos rendido completamente a Kramer, pero tampoco hemos encontrado una manera de escapar. Carla, que no podía tener más de 17 años, había desarrollado un tic nervioso que hacía que sus ojos se movieran constantemente, como si estuviera vigilando amenazas invisibles. Llevamos aquí 4 años, dijo con voz ronca. Al principio éramos 5, pero Luis se entregó a Kramer después de 2 años. Ahora es una de esas cosas espectrales que patrullan los túneles. David permanecía en silencio, dibujando obsesivamente en las paredes de roca con fragmentos de carbón. Sus dibujos mostraban el asilo desde perspectivas imposibles, como si lo viera desde dimensiones múltiples simultáneamente. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron en susurros entrecortados. El edificio está vivo, respira, sueña, y nosotros somos las pesadillas atrapadas en su mente. Sarah había desarrollado un sistema de supervivencia basado en su experiencia como investigadora. Kramer se alimenta de emociones extremas, terror, desesperación, pero también éxtasis y esperanza. Hemos aprendido a mantenernos en un estado emocional neutro tanto como sea posible, como meditar, pero con tu cordura en juego. Hackett complementó. También hemos mapeado sus patrones. Se vuelve más activo durante ciertas horas, las 3 de la mañana obviamente, pero también al amanecer y anochecer. Durante esos periodos, nos escondemos en cámaras que hemos descubierto que están parcialmente protegidas por símbolos cristianos antiguos tallados por monjes que vivieron aquí antes de que se construyera el asilo. Carla mostró a Marcos una colección de artefactos que habían reunido: crucifijos, agua bendita que habían conseguido de una fuente natural bajo el complejo, sal que había estado enterrada lo suficientemente profundo como para estar limpia de la influencia de Kramer. No es que seamos especialmente religiosos, explicó, pero estas cosas crean interferencia en su campo de energía, como ruido blanco espiritual. Pero lo peor, admitió Sarah durante una conversación privada con Marcos, es que parte de nosotros ya no quiere escapar. Después de años aquí, el mundo exterior parece real.
Kramer ha estado susurrando en nuestras mentes durante tanto tiempo que a veces sus pensamientos se sienten como los nuestros. La culpa era palpable en todos ellos. Habían sobrevivido convirtiéndose en cómplices involuntarios del sistema de Kramer, traicionando a otros para mantener su propia existencia precaria. Cada nuevo investigador que había sido capturado había pasado por el mismo ciclo: resistencia inicial, gradual desesperación, eventual traición de los siguientes. «Es por eso que eres diferente», dijo David, hablando directamente por primera vez. «Kramer no nos está usando para capturarte como hizo con los demás. Te quiere específicamente a ti, para algo más grande que simplemente agregarte a su colección». Carla asintió nerviosamente. Ha estado preparando algo especial. Los símbolos en las paredes han estado cambiando, volviéndose más complejos, y las cosas espectrales, los antiguos pacientes que se han convertido en sus sirvientes, están más agitadas que nunca. Sara sacó un cuaderno donde había estado registrando los cambios en el comportamiento de Kramer durante los últimos meses. Ha estado menos interesado en torturarnos rutinariamente, como si estuviera esperando algo o a alguien. Te estaba esperando a ti, concluyó Jake. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes que somos todos peones en un juego que comenzó décadas antes de que naciéramos? Marcos se dio cuenta de que su llegada había alterado el delicado equilibrio que estos supervivientes habían mantenido durante años. Su presencia no solo los ponía en mayor peligro, también representaba la posible culminación de todo el sufrimiento que habían soportado. Si Kramer completaba su ritual usando a Marcos, todos ellos serían condenados a una eternidad de tortura aún más refinada. La pregunta que ninguno se atrevía a verbalizar flotaba en el aire cargado del refugio. ¿Era moralmente correcto que Marcos luchara por su escape si significaba condenar a los demás a continuar su existencia infernal indefinidamente? Capítulo 12. El ritual incompleto. La revelación del verdadero propósito de Kramer llegó cuando Marcos descubrió la cámara ritual más profunda del complejo, un espacio circular tallado directamente en la roca madre, ubicado exactamente bajo el centro geométrico del asilo. Las paredes estaban cubiertas por siglos de símbolos tallados, empezando con runas celtas primitivas y evolucionando hacia complejos diagramas ocultistas que parecían mapas de dimensiones alternativas. En el centro de la cámara se alzaba un altar de obsidiana negra, tan perfectamente pulido que reflejaba luces que no tenían fuente visible. Rodeando el altar, 847 velas negras estaban dispuestas en patrones matemáticos precisos, una por cada alma que había perecido en el asilo durante su operación. Todas ardían con llamas azules que no emitían calor pero proyectaban sombras que se movían independientemente de sus fuentes. «Bienvenido a mi obra maestra», resonó la voz de Kramer desde todas las direcciones simultáneamente. Su forma espectral se materializó gradualmente, pero ahora era diferente, más sólida, más poderosa que en encuentros anteriores. 30 años de preparación han llevado a este momento. Los diarios finales de Kramer, dispersos alrededor del altar, revelaron la complejidad verdadera de su plan. No había sido simplemente un médico sádico que se había vuelto loco. Había sido reclutado por entidades de dimensiones inferiores que necesitaban un agente en el plano físico para abrir un portal permanente. Las entidades me contactaron en 1984, explicó Kramer mientras gestos complejos hacían que los símbolos en las paredes pulsaran con vida propia. Seres de inteligencia superior que existían en planos donde el sufrimiento era la forma de energía más refinada. Me ofrecieron conocimiento absoluto y poder dimensional a cambio de crear una granja de cosecha de trauma humano. Los cálculos en los márgenes de sus diarios mostraban ecuaciones que combinaban física cuántica con numerología ocultista. Cada muerte en el asilo había sido planificada para contribuir a un patrón más grande. Las fechas, las edades de las víctimas, sus tipos de personalidad, incluso sus últimas palabras habían sido manipuladas para crear resonancias específicas en el tejido dimensional. Pero el portal requiere un catalizador final, continuó Kramer, su forma ahora lo suficientemente sólida como para manipular objetos físicos. Levantó un cuchillo mesa del altar, una hoja curva grabada con símbolos que dolían mirar directamente. Un sacrificio que venga voluntariamente, sin malicia, movido por genuina compasión por las víctimas pasadas. Marcos comprendió con horror escalofriante. Me manipulaste desde el principio.
Las historias sobre el asilo, los documentos que encontré online, incluso las reseñas de otros investigadores paranormales, todo fue plantado para atraerme específicamente a mí. Exactamente. Kramer sonrió, una expresión que se veía grotesca en su rostro espectral. Monitoreé tu canal durante 2 años, estudiando tu personalidad, tus motivaciones. Eres uno de los pocos investigadores genuinamente motivados por ayudar a las víctimas en lugar de buscar fama o emociones baratas. Las proyecciones holográficas llenaron el aire alrededor del altar, mostrando todos los momentos de la vida de Marcos que habían sido observados y analizados. Sus reacciones empáticas a historias de trauma, su genuina indignación por injusticias históricas, su deseo real de dar voz a las víctimas silenciadas, todo había sido catalogado y evaluado. Tu pureza de intención es la llave final, explicó Kramer mientras comenzaba a trazar patrones en el aire que dejaban rastros de luz sobrenatural. Cuando te sacrifiques voluntariamente para liberar a las almas atrapadas aquí, tu acto de self-release love proporcionará la resonancia emocional que necesito para completar la apertura dimensional. Los otros prisioneros aparecieron en la cámara, pero ahora Marcos podía ver que no estaban completamente vivos, eran híbridos, parcialmente convertidos en entidades espectrales, pero reteniendo suficiente humanidad para servir como cebo emocional. Sara, Jaque, Carla y David lo miraban con ojos que suplicaban perdón por el engaño que habían estado perpetuando bajo el control mental de Kramer. Ellos han estado interpretando el papel de supervivientes resistentes, reveló Kramer con cruel satisfacción. En realidad, son extensiones de mi voluntad, programados para ganarse tu confianza y dirigir tus emociones hacia el estado exacto que necesito para el ritual final. Las llamas azules de las velas comenzaron a crecer, y el altar de obsidiana empezó a resonar con un tono bajo que se sentía en los huesos. Símbolos que habían estado tallados en la roca durante siglos comenzaron a brillar y moverse, reorganizándose en configuraciones más complejas que parecían describir geometrías imposibles. El portal, una vez abierto completamente, permitirá que las entidades de los planos inferiores invadan esta realidad. Marcos se dio cuenta de que no estaba simplemente luchando por su propia supervivencia. El destino de la humanidad entera dependía de su capacidad para resistir el impulso natural de sacrificarse por las personas que creía estar salvando. El ritual había comenzado. Las paredes de la cámara se disolvieron, revelando un espacio que se extendía infinitamente en todas las direcciones, lleno de formas geométricas rotantes que desafiaban la percepción humana. En el centro de este vórtice dimensional, Marcos tendría que elegir entre su instinto heroico y la supervivencia de la especie humana. Capítulo 13. La resistencia de los muertos. Cuando el ritual de Kramer alcanzó su crescendo y las paredes de la realidad comenzaron a adelgazarse, algo inesperado sucedió. Las almas genuinas de las víctimas del asilo, no las falsificaciones espectrales que había estado usando como sirvientes, sino los espíritus reales que habían sido mantenidos en cautiverio durante décadas, se alzaron en resistencia masiva. Elena apareció primero, pero ya no como la figura translúcida y quebrada que había estado comunicándose a través del EVP. Su forma espiritual irradiaba una luz dorada que hizo que Kramer retrocediera instintivamente. «Suficiente», gritó con una voz que resonó con el poder acumulado de 30 años de resistencia silenciosa. «No permitiremos que uses a otro inocente para completar tu abominación». Miguel, el hombre de mediana edad que había sido usado como cobaya para experimentos con drogas, se materializó junto a Elena. Las heridas de su muerte, convulsiones que habían fracturado su cuello, ya no definían su apariencia. En su lugar, mostraba la dignidad y fuerza que había poseído en vida antes de ser quebrado por los tormentos de Kramer. Los 13 niños de la terapia de hipotermia aparecieron como una falange unificada, ya no azules por la hipotermia sino brillando con luz propia. Sus voces se alzaron al unísono. «Hemos estado fingiendo obediencia, esperando el momento correcto. Tu ritual requiere nuestro sufrimiento como combustible, pero nosotros elegimos el perdón». La brillante estrategia de las víctimas se reveló. Durante 3 décadas habían estado permitiendo que Kramer creyera que las controlaba completamente, mientras secretamente se organizaban para sabotear su obra maestra en el momento más crucial. Habían estado fingiendo ser sirvientes espectrales, mientras trabajaban para purificar sus propias almas del trauma que las mantenía atadas. Tu error fundamental, Heinrich,
declaró Elena con autoridad que hizo temblar toda la estructura dimensional. Fue asumir que el dolor define para siempre a una alma. Pero nosotros aprendimos a transformar nuestro sufrimiento en compasión, nuestro terror en determinación. Una batalla sobrenatural estalló en la cámara ritual. Las 847 velas negras del altar comenzaron a cambiar de color, de azul malévolo a blanco puro, mientras las almas liberadas canalizaban décadas de dolor acumulado, no como combustible para el ritual de Kramer, sino como poder para desmantelarlo. Kramer rugió de furia cuando se dio cuenta de que había sido superado en estrategia por sus propias víctimas. Imposible. Vosotros sois mi creación. Vuestro sufrimiento me pertenece. Nuestro sufrimiento era real, respondió Miguel mientras objetos comenzaron a volar por el aire, pero esta vez dirigidos contra Kramer en lugar de aterrorizar a los vivos. Pero nuestra humanidad era más fuerte. Nunca pudiste poseer nuestras almas realmente, solo mantenerlas prisioneras. Los niños se movieron para proteger a Marcos, formando una barrera de luz entre él y Kramer. Sus voces angelicales contrarrestaron los cánticos demoníacos del doctor. Él vino aquí para honrar nuestra memoria. No permitiremos que sea castigado por su bondad. La cámara ritual se convirtió en un campo de batalla entre fuerzas fundamentalmente opuestas. Las entidades dimensionales que habían estado esperando cruzar el portal rugieron de frustración cuando se dieron cuenta de que su alimentación de energía traumática había sido cortada. Sin el sufrimiento de las víctimas para sostener la apertura dimensional, el portal comenzó a colapsar sobre sí mismo. Desintegró al contacto con su esencia purificada. Mi último acto en este plano, susurró mientras su forma comenzaba a brillar con intensidad cegadora, será asegurar que encuentres el camino hacia la libertad. Su sacrificio final desencadenó una reacción en cadena. Una por una, las otras almas eligieron su propia liberación final, gastando su energía espiritual restante para crear una brecha en el dominio de Kramer. Sus formas se desvanecieron en destellos de luz dorada, pero sus últimas palabras resonaron con poder. El corazón destruye, el corazón del ritual. Capítulo 14. El corazón de la oscuridad. Siguiendo las últimas instrucciones de Elena, Marcos se abrió paso a través del caos de la batalla espiritual hacia el verdadero núcleo del poder de Kramer. Más allá del altar de obsidiana, oculta detrás de una cascada de energía dimensional que distorsionaba la percepción, encontró una escalinata que descendía aún más profundo en la roca madre. Este nivel final no había sido construido por manos humanas. Las paredes mostraban signos de haber sido talladas por fuerzas geológicas durante milenios, creando una catedral subterránea natural que Kramer había adoptado como el verdadero corazón de sus operaciones. El aire aquí estaba cargado de una energía tan densa que cada respiración se sentía como inhalar miel espesa. En el centro de esta caverna primordial se alzaba el verdadero altar, no la falsificación de obsidiana de arriba, sino una formación cristalina natural que pulsaba con un ritmo orgánico, como un corazón gigantesco bombeando energía malévola a través del sistema circulatorio del complejo entero. Los 847 cráneos de las víctimas de Kramer estaban incrustados directamente en la superficie del cristal, cada uno brillando con una luz siniestra que correspondía a los momentos finales de agonía de su dueño original. No eran simplemente decoración, eran componentes funcionales del mecanismo ocultista, cada uno sirviendo como un condensador de trauma que alimentaba el poder de Kramer. Mi verdadero laboratorio, admitió Kramer, apareciendo detrás de Marcos con una forma más sólida y amenazante que nunca. Cada gota de sufrimiento que he cosechado durante 40 años se almacena aquí. Incluso si mis víctimas han encontrado paz, su dolor permanece cristalizado para la eternidad. Marcos se acercó al altar cristalino y pudo sentir emanaciones de agonía pura. No solo las 847 muertes oficiales del asilo, sino siglos de sufrimiento que se remontaban a rituales druídicos prehistóricos realizados en esta misma caverna. Kramer había construido su imperio ocultista sobre un lugar que había sido consagrado al dolor durante milenios. Este sitio eligió tanto como yo lo elegí, explicó Kramer con reverencia perversa. Las leyendas locales hablan de sacrificios humanos realizados aquí por culturas que existieron miles de años antes de Roma. La roca misma está saturada con siglos de muerte ritual. Los instrumentos que Marcos había traído comenzaron a funcionar mal de maneras imposibles cerca del altar.
Sus cámaras mostraban imágenes superpuestas de todos los horrores que habían ocurrido en este lugar a lo largo de la historia. Druidas desmembrando prisioneros de guerra, inquisidores quemando herejes, Kramer realizando sus experimentos modernos. Todas las atrocidades se reproducían simultáneamente, creando un tapiz visual de sufrimiento humano concentrado. Para destruir mi poder, desafió Kramer, tendrías que purificar no solo mis crímenes, sino siglos de trauma acumulado. Tendrías que perdonar no solo a mí, sino a cada torturador, cada asesino, cada sádico que ha usado este lugar sagrado para sus propósitos. Marcos comprendió la magnitud de lo que Elena había estado tratando de decirle. No era suficiente simplemente resistir a Kramer o escapar del asilo. Para quebrar verdaderamente el ciclo de horror, tendría que confrontar el concepto mismo del mal concentrado y elegir conscientemente una respuesta diferente. Comenzó a leer en voz alta los nombres que había memorizado de los archivos de Kramer, no solo los pacientes oficiales, sino todos los nombres que había encontrado en documentos históricos sobre el sitio. Elena Vargas, que perdió a su hijo y fue castigada por su dolor. Miguel Hernández, que fue usado como cobaya por confiar en la autoridad médica. Con cada nombre pronunciado con amor y respeto genuinos, una de las calaveras incrustadas en el altar comenzó a resplandecer con luz dorada en lugar de la energía malévola anterior. Kramer rugió de dolor cuando su fuente de poder comenzó a convertirse en su debilidad. «¡Detente!», gritó, atacando físicamente a Marcos con fuerza espectral intensificada. «No comprendes lo que estás haciendo. Sin mi control, las fuerzas que he estado conteniendo se desatarán sin dirección». Marcos continuó leyendo nombres mientras esquivaba los ataques sobrenaturales. Brother Thomas, sacrificado por druidas en el siglo III. María de Castilla, quemada por brujería en 1487. Sister Catherine, asesinada durante las invasiones napoleónicas. La caverna entera comenzó a temblar cuando fuerzas geológicas y espirituales que habían estado en equilibrio tenso durante milenios comenzaron a reequilibrarse. Grietas aparecieron en las paredes mientras energías prehistóricas buscaban nuevas formas de expresión. «Tu compasión está quebrantando las barreras entre dimensiones», advirtió Kramer, su voz ahora teñida de pánico genuino. «Las entidades que he estado controlando se liberarán para buscar nuevos anfitriones. Entonces encontraremos una manera de sanarlas también», respondió Marcos, comprendiendo finalmente que la verdadera batalla no era contra Kramer específicamente, sino contra la idea misma de que el sufrimiento debe perpetuar más sufrimiento. El altar cristalino comenzó a agrietarse cuando la última calavera se transformó de conductor de dolor a beacon de perdón. En las grietas, luz dorada comenzó a filtrarse, no la energía malévola que había alimentado a Kramer, sino algo más fundamental y sanador. Capítulo 15. El confronto final. El colapso del altar cristalino desencadenó una reacción en cadena que transformó toda la estructura dimensional que Kramer había construido durante décadas. Las cavernas subterráneas se llenaron de luz dorada que emanaba de las grietas en la roca, pero esta no era una luz pacífica, era purificadora, ardiente, transformadora de una manera que hacía que tanto Marcos como Kramer se sintieran expuestos hasta el nivel más fundamental de sus almas. «Has condenado no solo a mí, sino a todo lo que he estado protegiendo al mundo», rugió Kramer mientras su forma espectral comenzaba a distorsionarse. «Las entidades de los planos inferiores no desaparecerán, buscarán nuevos anclajes en la realidad física. Tu compasión ingenua ha abierto puertas que debían permanecer selladas». Marcos sintió la verdad perturbadora en las palabras de Kramer. Mientras leía los nombres con amor y perdón, no solo estaba liberando las almas atrapadas, también estaba desmantelando las barreras que habían mantenido fuerzas aún más oscuras contenidas en dimensiones paralelas. El sistema de Kramer, por perverso que fuera, había estado sirviendo como una válvula de seguridad para energías que ahora buscaban escape. La caverna se llenó de presencias que no eran completamente malévolas ni completamente benévolas, entidades dimensionales que habían existido en un estado de limbo, alimentándose indirectamente del sufrimiento canalizado por Kramer, pero ahora repentinamente libres para actuar por cuenta propia. «Yo no las controlo», admitió Kramer con algo que sonaba como miedo genuino por primera vez. «Solo las había dirigido. Sin mi sistema, buscarán anfitriones entre los vivos. Tu pueblo, tu familia,
Cualquiera con conexiones emocionales fuertes contigo se convertirá en objetivo. Marcos enfrentó una elección imposible: permitir que el sistema horrífico de Kramer continuara, manteniendo a las víctimas atrapadas pero protegiendo a los inocentes de amenazas aún peores, o completar la liberación sabiendo que las consecuencias se extenderían más allá del asilo. En ese momento crítico, las voces de las víctimas liberadas resonaron una última vez. La única manera de sanar verdaderamente el mal es confrontarlo completamente, sin importar el costo personal. Elena apareció como una última manifestación, su forma ahora más ángel que fantasma. Marcos, el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar correctamente a pesar del miedo. Estas entidades han existido durante milenios, encontrando anfitriones mucho antes de que Kramer naciera. Su sistema no las controló, solo las organizó. Con una comprensión que trascendía la lógica racional, Marcos se dio cuenta de que su elección no era entre el bien y el mal, sino entre dos tipos de responsabilidad: la responsabilidad pasiva de mantener un status quo horrible, o la responsabilidad activa de enfrentar las consecuencias de crear un cambio verdadero. Kramer lanzó su ataque final, no como una entidad sobrenatural, sino como un hombre desesperado que había comprometido todo por poder que ahora se desvanecía. Sus manos espectrales se solidificaron lo suficiente para agarrar a Marcos por la garganta, pero ya no poseía la fuerza dimensional que lo había hecho parecer todopoderoso. Si voy a ser destruido, siseó, al menos me llevaré contigo. Tu muerte alimentará una última explosión de energía traumática que mantendrá el portal abierto el tiempo suficiente para que las entidades establezcan nuevos anclajes. Pero Marcos había aprendido la lección final de las víctimas del asilo: que el sufrimiento solo puede ser derrotado cuando alguien elige conscientemente romper el ciclo, sin importar el costo personal. En lugar de luchar contra Kramer o huir de él, hizo algo completamente inesperado. Se rindió. No una rendición de derrota, sino una entrega consciente de su miedo, su ira y su deseo de venganza. En el momento en que dejó ir toda resistencia emocional, Kramer perdió su fuente de poder más fundamental. No podía alimentarse del terror de alguien que había elegido conscientemente trascenderlo. No te odio, Heinrich, dijo Marcos con una calma que resonó más fuerte que cualquier grito. Te compadezco. Has estado atrapado en tu propio sistema tanto tiempo que olvidaste que la elección siempre existía. Kramer se desplomó, su forma espectral comenzando a disolverse no en destrucción violenta, sino en lo que parecía ser alivio. Por primera vez en décadas, alguien lo había visto no como un monstruo que debía ser derrotado, sino como un ser humano que había tomado decisiones terribles y ahora podía elegir diferentemente. Yo no recuerdo cómo elegir otra cosa, susurró mientras su forma se hacía translúcida. Entonces aprende, respondió Marcos. Todos podemos aprender. La caverna entera comenzó a transformarse. Las energías dimensionales que habían estado luchando por escape o control encontraron una tercera opción: integración consciente con seres humanos que eligieran trabajar con ellas en lugar de ser dominados o dominarlas. El asilo comenzó a colapsar físicamente, pero no en destrucción, en transformación. Décadas de horror acumulado se liberaron como luz pura que se elevó hacia la superficie, purificando no solo el edificio sino toda la región circundante. Capítulo 16. La liberación. El amanecer llegó al asilo Santa Teresa no como había llegado durante 30 años, filtrándose débilmente a través de ventanas rotas hacia habitaciones llenas de sombras, sino como una explosión de luz dorada que transformó toda la estructura desde sus cimientos hasta sus torres más altas. Marcos se encontró de pie en lo que había sido la cámara ritual más profunda, pero que ahora se había convertido en una gruta natural llena de luz solar que no debería haber podido penetrar tan profundamente bajo tierra. Las paredes de piedra mostraban signos de una transformación fundamental. Los símbolos ocultistas tallados durante siglos no habían desaparecido, se habían completado, evolucionando hacia patrones que expresaban armonía en lugar de dominación, sanación en lugar de dolor. La roca misma parecía respirar con vida renovada, como si la montaña entera hubiera estado conteniendo el aliento durante milenios y finalmente pudiera exhalar. Kramer apareció una última vez, pero su forma ya no inspiraba terror. Se veía como lo que siempre había sido debajo de décadas de corrupción, un hombre brillante que había perdido su camino en búsqueda de respuestas a preguntas que no tenían soluciones simples. ¿Qué me sucederá ahora?,
Preguntó con la voz de alguien que había olvidado cómo ser vulnerable. Lo mismo que les sucede a todas las almas, respondió Elena, apareciendo junto a las otras víctimas del asilo. Ya no eran fantasmas atrapados, sino seres de luz que habían elegido quedarse el tiempo suficiente para presenciar la transformación completa. Tienes la oportunidad de aprender, crecer y eventualmente encontrar paz. Pero tendrás que elegir ese camino conscientemente, momento a momento. Los otros investigadores, Sara, Jaque, Carla y David, se materializaron en la gruta, pero algo había cambiado fundamentalmente en ellos. Ya no eran prisioneros híbridos bajo el control mental de Kramer, ni tampoco completamente humanos. Habían sido transformados por años de exposición a energías dimensionales, convirtiéndose en puentes conscientes entre el mundo físico y espiritual. Tenemos trabajo que hacer, explicó Sara con una claridad mental que había estado ausente durante años de cautiverio. Hay otros lugares como este alrededor del mundo, sitios donde el trauma se ha cristalizado en sistemas de poder. Ahora tenemos la experiencia y capacidad para ayudar a transformarlos. Jaque asintió. Mi equipo original, pueden descansar ahora, pero nosotros hemos sido cambiados de maneras que nos permiten continuar el trabajo desde una perspectiva diferente. No como víctimas, sino como sanadores que comprenden la naturaleza real del mal. Marcos se dio cuenta de que su propia transformación apenas comenzaba. Los equipos de grabación que había traído mostraban algo extraordinario cuando revisó las grabaciones. No solo habían documentado los eventos sobrenaturales, sino que habían capturado algo más fundamental, el proceso por el cual el horror ancestral podía ser transmutado en sabiduría. ¿Vas a publicar los videos?, preguntó Carla con curiosidad genuina. Marcos consideró la pregunta cuidadosamente, no de la manera que planeaba originalmente. Esta historia es demasiado importante para ser reducida a entretenimiento, pero hay formas de compartir lo que aprendimos aquí sin explotar el sufrimiento de las víctimas. Elena sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que había mostrado desde su manifestación inicial. Esa es la diferencia real entre tú y los investigadores que vinieron antes. Ellos querían capturar el horror para sus audiencias. Tú quieres transformarlo en algo útil para el mundo. La estructura física del asilo comenzó su transformación final. No se desplomó en ruinas, se reconfiguró, como si décadas de decay se revirtieran en minutos. Las ventanas rotas se sanaron, las paredes se enderezaron, los pisos de mármol recuperaron su lustre original. Pero el propósito del edificio había cambiado fundamentalmente. Esto se convertirá en un centro de sanación, explicó David, cuyos dibujos obsesivos ahora mostraban visiones de futuras posibilidades en lugar de geometrías traumáticas. Un lugar donde personas que han sufrido traumas profundos pueden venir a aprender cómo transformar su dolor en compasión. Las entidades dimensionales que habían estado buscando anfitriones encontraron una solución diferente. En lugar de poseer a víctimas involuntarias, establecieron asociaciones conscientes con terapeutas, sanadores y trabajadores sociales que eligieron voluntariamente colaborar con inteligencias que podían ofrecer perspectivas únicas sobre el proceso de sanación. Cuando Marcos finalmente caminó hacia la salida principal del asilo, ahora completamente accesible y bañada en luz solar, llevaba consigo más que sus equipos de grabación. Llevaba una comprensión transformada de que el mal verdadero no es una fuerza externa que debe ser derrotada, sino una distorsión interna que debe ser sanada. Los portones del asilo se abrieron ante él no con el chirrido de metal oxidado, sino con el silencio suave de mecanismos bien mantenidos. En el camino de entrada, encontró que su coche había sido reparado y limpiado por manos invisibles, un último regalo de las almas que habían encontrado paz. Mientras conducía hacia el pueblo más cercano, Marcos sabía que su vida había sido alterada para siempre. Había venido como un documentalista buscando una historia interesante. Se marchaba como un testimonio viviente de que incluso el horror más profundo puede ser transformado cuando alguien elige responder con compasión en lugar de venganza. En su espejo retrovisor, el asilo Santa Teresa se alzaba contra el cielo matutino no como una cicatriz en el paisaje, sino como un beacon de esperanza, prueba de que ningún lugar está tan perdido, ningún alma tan corrupta, ningún sistema tan destructivo que no pueda ser transformado por alguien dispuesto a elegir amor sobre miedo. Las grabaciones que Marcos había capturado se convertirían eventualmente en algo más que entretenimiento paranormal.
se convertirían en material de estudio para psicólogos, teólogos y filósofos interesados en comprender cómo el trauma generacional puede ser sanado y cómo los ciclos de violencia pueden ser conscientemente interrumpidos. Pero por ahora, mientras conducía hacia su casa y hacia una vida completamente nueva, Marcos simplemente agradeció haber aprendido que el coraje más grande no es la ausencia de miedo, sino la elección de responder al miedo con compasión, tanto hacia otros como hacia uno mismo.